Yo voy a arrancar. Quien quiera hablar directamente me interrumpe, ni siquiera se pronuncia levantando la mano, ni ningún tipo de ceremonial y protocolo. Y por supuesto que si eso no va ocurriendo durante, cuando más o menos finalice lo que tengo para proponerles, nada, charlemos un rato. Me encantaría también, no solo preguntas, che, vos que sabés tal cosa, sino justamente todo lo contrario, romper esa lógica y conversemos, Sí, discutamos, veamos me había escuchado que voy a hacer un certificado para Juan Bautista, ¿viste? em, Eh, si ahí está. Bueno, más que presentación mía, soy egresado de la Facultad de Psicología de Tucumán, ejerzo como psicoanalista, soy docente, pero lo que voy a hablar hoy, primero es una investigación incipiente, es decir, no es algo que yo tenga formalizado, ni mucho menos. Es decir, que al desorden habitual que me caracteriza, digamos, en la transmisión, le agrego que es algo que está totalmente cocinándose, no hay nada cocinado, y que tiene que ver con específicamente mi práctica como psicólogo, miembro de un equipo técnico interdisciplinar en lo que se llama un centro de admisión y derivación, cuyas siglas es CAD, que pertenece a la Subdirección de Adolescentes en Conflicto con la Ley. Les pido que presten especial atención a esta nomenclatura eh, del Ministerio de Desarrollo de la provincia de Tucumán. Es decir, hablo desde ahí, ¿no? Y las preguntas que me hago y lo que voy a traer tiene que ver con eh, algunas dificultades que uno encuentra cuando trabaja. Digo dificultades, Freud le llamó imposibles, ya desde ahí estamos frente a un problema. O sea, si ya Freud le llamó imposibles, eh, ya sabemos por dónde viene la mano, pero frente a esos imposibles, como condición de posibilidad, uno intenta hacer algo. Eh, Así que nada, voy a contar algunas cosas. Parece una novedad, pero las palabras importan, ¿no? Sobre todo para quienes trabajamos en el psicoanálisis, las palabras importan mucho. Justamente porque no hay formas de decir en el sentido coloquial, ¿no? Tipo, bueno, es una forma de decir. No, justamente nosotros nos tomamos en serio las formas de decir, porque en esa forma se dice algo de esa forma y no de otra. O dicho de otro modo, se utiliza esa forma para que algo sea dicho así o para que algo no sea dicho. Cuando alguien elige una palabra, no solo elige qué quiere decir, sino qué no quiere decir. No solo elige lo que está diciendo, sino que sin saber también lo que no está diciendo. Eh, entonces, adolescentes en conflicto con la ley, ¿no? Yo no sé si esto es puramente de Tucumán, entiendo que es una nomenclatura que existe y que trasciende por lo menos en Argentina, digamos, ¿no? Y que está bastante naturalizada la cuestión, que si uno se pone a fijarse, pone el foco en la adolescencia, lo cual está muy bien, incluso en mis orígenes, digamos, de joven practicante de psicología, cuando hacía mis primeras prácticas, fueron incluso en un servicio de adolescencia y en un servicio de adolescencia que también tenía convenios con adolescentes, o sea, con institutos de adolescentes en conflicto. Lo cual para mí era como, incluso te diría, una carta de nobleza, ¿no? Che, yo trabajo con gente en conflicto con la ley, mirá con quién me voy a meter, ¿no? Eh, y después uno va cuestionando justamente esa idea, pero toda una primera formación mía tuvo que ver con la formación en adolescencia. Por ejemplo, cito un autor, a Racial, ¿no? Racial hablaba
del famoso pasaje adolescente. Él decía que en el pasaje adolescente se llevaban a cabo dos procesos estructurantes de la subjetividad adolescente: la revalidación del nombre del padre y la recapitulación del estadio del espejo. Podré ponerme en cuestiones teóricas, ¿no? De qué quiere decir esto, qué significa esto. Uno podría decir, bueno, la cuestión de la revalidación del nombre del padre tiene que ver con la inscripción en lo simbólico, con la genealogía, con cómo se inscribió la ley en ese sujeto, cuestión que uno podría decir a priori súper importante para un abordaje de adolescentes en conflicto con la ley. Lo voy a repetir, pero de gusto. Y también la recapitulación del estadio del espejo, que nos lleva ya quizás, como lo dice muy clarito Gaby Zuber en uno de sus libros, a las cuestiones y manifestaciones en el cuerpo, ¿no? Desde los cortes, desde intentos de suicidio, en fin, cualquiera sea las que cada uno considere que entran ahí. Sin embargo, lo que me interesa de esto es que son dos operaciones que empiezan con el prefijo re. Es decir, hablan de un segundo tiempo, por ende dan por hecho un primero, o por lo menos parten de que habría ocurrido un primero. Si hay una recapitulación y hay una revalidación, es porque hay una primera capitulación y una primera validación. ¿Por qué es importante este problema? Yo trabajo en la perspectiva, digamos, que se denomina de restitución de derechos. No, o sea, mi función como psicólogo en un equipo técnico es elaborar informes y hacer admisión y derivación según qué derechos hay que restituir. Pero fíjense que de nuevo estamos frente a un problema, que es el de la suposición de que el derecho estaba y dejó de estar. ¿No? Es decir, hay que restituir lo que estando instituido en algún momento por alguna contingencia familiar, política, social, histórica, se perdió. Si uno supone esto, digo, mejor dicho, si uno lo da por obvio, entra en un gran problema. Es que, esto lo dijo muy bien Hannah Arendt, hay sujetos que ni siquiera se consideran con el derecho a tener derechos. De hecho, lo voy a leer porque lo dice así, pero uno de los primeros modos que yo voy a tener de nombrar a estos adolescentes, porque, a ver, ¿cuál va a ser el eje de un poco de esta charla? Correr el foco en lo que de adolescente hay en el fenómeno de la transgresión penal, para pensarlo desde otras categorías que tienen totalmente que ver, pero que quizás no son contempladas porque no son categorías del psicoanálisis, pero que no sean categorías del psicoanálisis no implica que como psicoanalistas no tengamos que vernos con esas categorías. Una de esas categorías es la de un sujeto político. Una de esas categorías es la de los efectos que Hannah Arendt muestra que, por ejemplo, generan los totalitarismos. Uno dirá, bueno, estamos lejos de los totalitarismos del siglo XX. Está bien, pero si me permiten el recurso de la analogía, no solo podemos pensar que hay situaciones de vida totalitarias, hay castas que son totalitarias. Hay castas que pueden ser un régimen. Hay formas de vida que pueden estar bajo las lógicas de un régimen. Hannah Arendt lo dice así. Comienza hablando, ¿no?, de la decadencia del Estado-Nación. Dice, le permite a Arendt formular una de las tesis que más eco ha tenido entre sus lectores: la importancia del derecho a tener derechos. A su vez, esta idea nos muestra también la centralidad que ocupa el concepto de ciudadanía. El derecho a tener derechos, en este sentido, revela una demanda de inclusión en la ciudadanía y una denuncia contra la exclusión social y política de sujetos insertos en grupos minoritarios. Para después terminar diciendo
El derecho a tener derechos hace referencia, pues, al derecho a pertenecer a alguna comunidad política jurídica, el derecho a ser reconocido como ciudadano de un Estado en el cual poder ejercer los derechos de ciudadanía, o, dicho en términos actuales, el derecho moral a poder ejercer los derechos jurídicos, individuales, políticos y sociales. Digo, si uno parte de la idea de que ese sujeto está convencido que es un sujeto de derecho, es una cosa. Ahora, si uno parte de la pregunta, este sujeto que tengo al frente, cuya vida es absolutamente arrasada por el desamparo, cuya vida es absolutamente, acá está, la veo a Cintia, conoce un montón de este tipo de abordaje de Cedronar, uno no le puede hablar desde la restitución de lo que le falta. Hay que encarar el problema desde aquello que nunca tuvo. Se le habla de la salud, se le habla de la educación. Bueno, pero para eso tiene que haber habido una inserción como sujeto político, tanto que nos gusta la palabra sujeto, ¿no? Bueno, pensamos qué sujeto tenemos y lo pensamos en términos de estructura. Hay que pensar, cuando uno trabaja en psicoanálisis insertado en cuestiones sociales así, hay que pensar la cuestión de si ese sujeto se siente un sujeto de derecho, si se siente incluido en una comunidad, si se siente representado por un Estado. Entonces digo, esto de los re me hizo acordar a un primer problema que hay, que es cuando uno trabaja en la restitución de derechos, lo primero que tiene que preguntarse es si el derecho es a restituir o a instituir. Pero a instituir no el derecho particular, sino el estatuto de sujeto de derecho, que además suele ser un problema generacional, no de esa persona, voy a nombrar la palabra persona, no tengo problema, yo no le tengo miedo a las palabras que no son, digamos, de la jerga. Esta persona, que a su vez viene de una familia, que seguramente se sintió totalmente por fuera de la categoría de derecho. Tomen también y anoten también la cuestión, ya no sea la cuestión docente de la facultad, hagan lo que quieran, digo, pero un apartadito importante a la cuestión de los totalitarismos, porque la analogía con el totalitarismo la trabaja muy bien, no solo Hannah Arendt, sino la trabaja muy bien Baudelaire, que fue pareja de François Dabois, y que muestra muy bien qué efectos produce el totalitarismo en relación a la palabra, a la verdad y a la locura, ¿no? Pero ya vamos a llegar para ahí. Volviendo un poco a la cuestión de adolescentes en conflicto con la ley, hay toda una bibliografía que seguramente la mayoría de quienes más o menos nos dedicamos un poco a este tema hemos leído sobre, o sea, hay tremenda bibliografía sobre pensar estos fenómenos como acting out, pasaje al acto, los que delinquen por conciencia de culpa, por necesidad de castigo, no sé, ¿a quién mata el asesino? Pienso un libro muy conocido, psicoanálisis y criminología. Digo, bibliografía de sobra que ha puesto el foco en la cuestión adolescente. Yo los voy a intentar correr de este lugar. Por ejemplo, otro actinado, pasaje al acto, las famosas conductas de riesgo y, por ejemplo, concepto que me parece muy importante, pero que voy a mostrar un ejemplo que no tenía que ver con esa lógica, el concepto, por ejemplo, de fuga winnicottiano, ¿no? Es decir, aquel adolescente que se fuga, pero para ver si alguien sale a buscarlo. Había un caso muy interesante de un adolescente que se fugaba siempre 4 días antes de que le den la libertad, ¿no? Del Instituto de Menores, digamos. Y toda la pregunta era, che, pero le faltan 3 días, justo se fue. Y claro, justamente porque lo que no quería era irse. Digamos, había algo de lo que lograba contener ese instituto, por más, nada, por más allá de las valoraciones que uno pueda tener, pero la lectura estaba clara. Digo, ¿por qué no espera para irse? Pues justamente no espera irse, espera quedarse. La pregunta era si eso podía ser leído o no por el equipo técnico de allí, pero eso es otra cosa. Después, digo,
con respecto a la palabra adolescente, ¿no? Si desviamos la cuestión y empezamos a pensar de otra forma, por ejemplo, el sujeto de derecho, dijo una, pero vamos a la otra, la cuestión del conflicto. Adolescentes en conflicto. Ahí la palabra conflicto, primero, el conflicto para quienes estamos en psicoanálisis sabemos que es estructural. O sea, solamente hay conflicto por el puro hecho de ser neuróticos, digamos, ¿no? Después entraríamos en cuestiones de estructura, qué sé yo, pero digo, el conflicto es imposible de soslayar, se trabaja con, desde y en el conflicto. ¿Quién no tiene un conflicto con la ley? Además hay que ver con qué ley, ¿no? Pero digo, ya el problema del conflicto nos lleva a dos problemas muy complicados, sobre todo para cuando nos toca hablar frente a jueces, que son el problema de la transgresión, cómo entendemos la transgresión, cómo se la contamos a un juez, cómo se la dibujamos a un juez, cómo la escuchamos, pues justamente si nosotros sabemos que la relación entre prohibición y transgresión es casi estructural, y no digo casi, es estructural, ahí hay algo que tiene que ver más con la condición de ser humano del lenguaje, más que de adolescente en conflicto con la ley. Y otra que es la cuestión de la forma en la que la ley se ha inscrito o no en ese sujeto, que nos lleva a los diagnósticos estructurales, ¿no? Neurosis, psicosis, perversión. Que ya pensarlo como diagnóstico, que es muy importante sin duda, pero no, nos dificulta pensar lo que tienen de rasgo, pensar un rasgo o un acto perverso, un rasgo perverso, un acto, un rasgo neurótico, un rasgo, un acto loco. La locura es otro tema en el cual voy a intentar meterme, ¿no? Entonces, 8. pensar en conflicto con la ley, sino suele llevar... Vale, amiga. No sé si voy a entender, pero digo, lo que estoy intentando mostrar es cómo ya el solo modo de nombrar ya va tendiendo un modo de hacer una clínica. Ya va tendiendo el modo de pensar un problema. Ubicar, por ejemplo, cómo se inscribió la ley en ese sujeto, ¿no? Pues son, aparte, digo, son preguntas que te hace un juez o una jueza. ¿Cuál es la relación de ese adolescente con la transgresión? Y bueno, ahí uno saca la... Acá Ignacio también es otro guitarrista. No sé qué guitarra le gusta a Ignacio, pero digo, en mi caso el alpujarra. Uno saca la alpujarra y empieza a guitarrear frente al juez porque claramente uno también va aprendiendo no solo a qué decir, sino a cómo no decir aquello que se le pide. Acá me dicen que se escucha cortado. ¿Eso es así o es alguien en particular? No, se escucha bien, pero hay micrófonos abiertos y entonces se interrumpe por ruidos o conversaciones de los micrófonos abiertos. Bien, bueno, agradeceríamos entonces que se puedan apagarlos para evitar los acoples. Digo, ahora, fíjense lo distinto que es pensar el título de la actividad, si vieron, se llama Adolescente en conflicto no con la ley, sino con los representantes de la ley, ¿no? Y eso nos lleva a algo que trabaja muy bien Agamben en un libro que se llama El misterio del mal. Fíjense que hasta ahora voy citando libros que no son, digamos, libros psicoanalíticos, pero un poco eso es lo que me interesa, ¿no? Lo que podemos pensar en cómo enriquecernos de otras categorías. De un librito chiquito, que son dos escritos que él hace sobre la renuncia de Benedicto, ¿no? Y se pone a cuestionar la renuncia de Benedicto y dice, ¿por qué esta decisión hoy nos resulta ejemplar? Se refiere a la renuncia. Porque atrae con fuerza la atención a la distinción entre dos principios esenciales de nuestra tradición ético-política, de la cual nuestras sociedades parecen haber perdido toda conciencia.
la legitimidad y la legalidad. Es decir, ya hace una diferencia, ¿no?, entre lo que es la legitimidad y la legalidad. Si la crisis que está atravesando nuestra sociedad es tan profunda y grave, dice él, es porque esta no solo cuestiona la legalidad de las instituciones, sino la legitimidad. No solo, como demasiado a menudo se repite, las reglas y las modalidades del ejercicio del poder, sino el principio mismo que lo funda y legitima. Esto para mí me parece fundamental para quienes trabajamos, sobre todo con los que llamamos los referentes simbólicos de un adolescente, ¿no?, con sus adultos. Un adulto puede estar representando una ley, pero puede estar totalmente deslegitimado por ese hijo. Porque el hijo justo... A ver, y acá no se trata, por supuesto, de cuestiones especulares, ¿no?, de cuestiones que uno puede decir, bueno, che, vos me decís que no fume, papá, pero te la pasás fumando. Digo, siempre voy a insistir con esto. Pensemos historias de arrestamientos, pensemos historias donde las coordenadas simbólicas que más o menos regulan ciertos pactos explotan por los aires. En algún momento voy a leer algunas cuestiones sobre Hannah Arendt para poder pensar sobre Anna Freud, pero digo, la legitimación es un problema mucho mayor muchas veces en estos casos que el problema de la legitimidad. Porque aquel adulto que debe transmitir una ley está totalmente deslegitimado porque se la pasó preso, un padre que se la pasó preso, un padre... Hubo una vez un caso donde era un adolescente que cuando volvió de robar, él volvía, no sé, hagamos de cuenta, encima volvía amanecido, etcétera, drogado. Y lo que él se acuerda es que él estaba entrando a la esquina de su casa y por primera vez no lo ve a su padre fumar paco en la vereda, lo cual ya le generó un problema, ¿no? Pero el problema en el sentido de que no entendía qué pasaba. Y a los 5 minutos, mientras se acercaba a la casa, lo vio agarrando una mochila de pedidos ya y subirse una bici. Era la primera vez en 17 años que ese adolescente veía a su padre ir a trabajar. Pero no hablo aquí de una cuestión de falta, digamos, económica, de falta de oportunidad de trabajo, sino de que para ese adolescente el padre era ese tipo que se sentaba en la vereda y fumaba hasta consumirse. Pero hubo un día que lo vio. Pero ese día fue distinto. La entrevista que pudo... Ojo, eso nos cuenta a nosotros en la entrevista. Nosotros le preguntamos si él le había comentado esto a su padre. Él dice que no podía. Y le pregunto si yo se lo podía decir. Acá entramos en otra cuestión que vamos a ver acá, que es la pelea con ciertas posiciones ortodoxas, con mucha herencia en François Dabois, ¿no? Donde trabaja muy bien la posición del analista en el tipo de casos, que es tomar de la mano, meterse en la trinchera e ir con ese caso a donde haya que ir. Y en este caso le dije, ¿le puedo decir yo? Sí, me dijo. Le digo, bueno, yo lo llamo. Intentá, y si no podés, el padre entra, él intenta decir, no podía, lloraba, me mira y me dice, entonces yo le cuento, mira, bueno, pasó esto. Los dos lloraron un montón, se encontraron un montón. Hubo algo de la legitimación que ese día se puso en juego que antes no se había puesto nunca en juego. Obviamente, se solucionó la vida, ¿no? Después volvió ese adolescente, el padre siguió consumiendo, pero ese día hubo algo de la legitimación muy distinto que me parece muy importante señalar la diferencia, ¿no? Una de las preguntas claves que me parece es quién dice representar la ley. ¿Está legitimado o no está legitimado? Y acá me meto con otro problema que tiene que ver con
porque los representantes de la ley no solamente son los adultos referentes familiares, los representantes de la ley son el Estado, y dentro del Estado, la policía, ¿no? Que es quien realiza las aprehensiones. Le voy a leer una frase de Primo Levi. Primo Levi habla en este libro que es Los hundidos y los salvados, de lo que él llama la violencia inútil. Y antes de que cualquiera se ponga nervioso con el título, ¿no? Él mismo dice, ¿es que existe acaso una violencia útil? Sí, sí existe, dice él. Dice, dejando de lado algunos casos, quien mata sabe por qué lo hace, por dinero, para eliminar un enemigo real o imaginario, para vengar una ofensa. Las guerras son detestables, son una pésima manera de resolver controversias, pero no puede decirse que sean inútiles, dice él. Sin embargo, dice, Auschwitz se ha caracterizado por una violencia inútil. ¿Y cómo la define la violencia inútil? Como una violencia como fin en sí mismo. Y da un montón de ejemplos, ¿no? No les voy a leer los ejemplos porque son durísimos. Sí les recomiendo que lean este libro. Pero da uno que dice, de todas las cosas que no puedo olvidarme de Auschwitz, dice él, una de esas es cuando bajábamos del tren y nos pegaban una patada. Él dice, esa patada no tenía ningún sentido. No había ningún sentido más que la patada en sí misma. Era una violencia inútil, como lo eran todas las otras violencias inútiles, pero digo, ¿no? ¿Por qué me meto acá? ¿Qué operatividad clínica tiene esta cuestión de la violencia inútil? Una de las cosas que aprendí a escuchar fue el modo en que muchos adultos referentes se llevan con la violencia hacia sus hijos, ¿no? Dicho en criollo, muchas madres, padres que dicen, no, ahora doctor, porque encima siempre te llaman doctor, ¿viste? La medicina hasta en eso ha ganado, digamos, el saber. Entonces dice, bien, no, doctor, llego a la casa y la cagada que le voy a pegar. Ya no lo hace más. La cagada que... Por supuesto que uno, en una posición moral, rechaza, ¿no? Dice, no, bueno, no le pegue, por ahí hay que hablar, por ahí... Te voy a decir una barbaridad, pero quienes por ahí trabajan con este tipo de situaciones quizá me entiendan, ¿no? Uno va matizando mucho más cuando uno habla de falta de recursos simbólicos, ¿no? Pero entendiendo los recursos simbólicos como la posibilidad de apelar a la palabra en lugar de... Bueno, muchas veces esta dificultad simbólica, esta carencia simbólica se expresa en la violencia, en el chirlo, pero que no es un fin en sí misma. Es un modo, uno lo podría moralmente criticar, sin duda, pero es un modo de transmitir algo de esto no te quiero así, incluso muchas veces no te quiero como yo, no quiero que repita mi historia, decirlo. Pero esa violencia no es en sí misma un fin, como lo es, por ejemplo, la que muchas veces ocurre por la policía cuando realiza una aprehensión, cuando ya tiene un adolescente totalmente esposado, totalmente controlado, y en el patrullero empieza a pegarle, por el simple hecho de pegarle. Porque ahí no hay una violencia que esté destinada a, no sé, a cortar un riesgo, protegerlo incluso, ¿no? No, ahí lo que hay es alguien que ya está totalmente indefenso, totalmente controlado, totalmente aprendido,
y se le pega en el patrullero, se lo escupe, se lo insulta, se le dice que es una rata, que es una mierda, que se va a morir preso, que lo van a llevar a la cárcel cuando es mentira, porque justamente si el lugar nuestro existe es para que no existan cárcel de menores, o por lo menos para que haya un filtro. Ni que hablar, y esto lo trabaja muy bien, no lo voy a leer ahora, pero en este libro que se llama Vecinocracia, Olfato Social y Linchamientos, cuando la policía es cómplice de los linchamientos. No me voy a meter en el debate sobre los linchamientos, no voy a ir por ahí, pero digo, ¿por qué me meto con el tema de la violencia inútil? Porque nos permite diferenciar cuando la violencia cumple la función de ser un fin en sí misma. ¿Y qué efectos tiene eso? Porque si uno se queda, porque aparte la policía no deja de ser el Estado. O sea, es una de las tantas figuras del Estado, del otro, simbólico. Y nosotros también, por ejemplo, como dispositivo. Ahora, cuando entramos en cuestiones imaginarias, nada, la policía son los malos, nosotros somos los buenos, ellos son los que pegan, nosotros somos los que escuchamos, pero en términos de los registros, ambos representamos al otro simbólico. Y si ese otro falló, ni siquiera falló, si ese otro traicionó, si ese otro fue un otro que tuvo una violencia inútil, ¿cómo pedirle a ese adolescente que confíe? ¿Cómo pedirle a ese adolescente que reciba la oferta estatal que se le da? Porque para el adolescente, repito, imaginariamente puede ser que diferencie el policía del psicólogo, pero en definitiva lo que está en juego es la relación con el otro simbólico. Como decía Dabón decía, cuando uno estudia veteranos de guerra, y esto Cintia lo sabe muchísimo, lo peor, dice, no es lo que viene del lado del enemigo, es la traición del jefe. Es el maltrato del jefe, es el abuso del jefe, del general, del propio. Como dice la canción de Ismael Serrano, Atrapado en Azul. Ellos me protegen de ti, pero de ellos, ¿quién me protege? ¿No? ¿Y por qué? Yo recién nombraba, perdonen, yo cuando es presencial tengo una muletilla que es cada tanto preguntar si se va entendiendo. Me van siguiendo, esto se va entendiendo, tiene algo de lógica, están más perdidos que yo antes de empezar a dar esto. No sé si alguien escribió, si se anima a hablarlo sería buenísimo. Porque yo no lo puedo leer desde el teléfono. Si no, ya lo vamos viendo, ¿no? Creo que era... No, yo lo que estaba poniendo ahí no quería interrumpir. No, justamente interrumpí. No, que creo esta distinción que vos decís que hace Primo Levi entre violencia útil e inútil, me parece que es una encerrona, porque quizás mi visión es un poco más Foucaultiana, digamos, ¿no? Esta cosa de que me parece que hay una finalidad siempre presente en la violencia, aun cuando sea reasegurar, digamos, los lugares de poder y la simetría, ¿no? Algo así como vos decís, bueno, y la patada no era necesaria, o el golpe, alguien que está detenido no es necesario. Yo creo que a veces eso resulta necesario para, como si yo te dijera, como para reafirmar la distinción en las posiciones y muchas veces para buscar un poco esa diferenciación. Déjame abandonar aquí la reunión. No sabía si ibas a venir, dije, si se acordará. Veamos si se puede, te escuché perfecto, ¿no? Veamos si se puede utilizar el micrófono. Lo que decía me parece que está bueno, no sé, estaría buenísimo que lo podamos empezar a debatir, ¿no? Pero digo, también creo que quien necesita reafirmar eso es porque las cuestiones simbólicas no le alcanzan, ¿no? Digo, o sea, uno puede decir, detrás de cualquier violencia lo que hay es impotencia, ¿no?
¿Qué hace uno con esa impotencia? Es un tema. ¿Por qué lo planteaba yo en este caso? Primero por una cuestión empírica, si se quiere. Iba a usar una mala palabra, pero digo, la paliza, por usar un eufemismo, hoy en día ya es un eufemismo paliza. La paliza que le pega muchas veces a adolescentes la policía es increíble. Y lo que eso va generando en esa subjetividad es terrible. Porque, repito, lo imaginario sería quedarnos con que después termina habiendo un problema con la policía. Con lo que termina habiendo un problema es con lo simbólico, con cualquier agente que represente una legalidad. Porque lo simbólico justamente si lo que tiene algo es la función de la regulación, de evitar el exceso que es propio también de la existencia. ¿Y por qué digo esto? Porque Ana Freud plantea algo. Este es un librito hermoso que justo leyéndolo se me rompió, así que estoy muy contento por lo de hoy, pero muy triste por lo que le pasó a este libro. A ver cómo lo pego. En la guerra de los niños, Ana Freud dice algo que para mí es crucial para pensar estas cuestiones, ¿no? En un momento dice, porque está hablando de diferentes modos de angustia de los niños frente a la guerra. No, se los voy a decir porque es muy largo. Ella plantea lo siguiente. Ella dice, cuidado con pensar que la guerra vuelve malos a los niños. Niños, perdón, lo heteronormativo, ¿no? De mí. Dice, cuidado con pensar que la guerra los vuelve odiosos, los vuelve violentos. No, dice, el odio, la agresión, la violencia son estructurales, la subjetividad. Esto lo enseñó su padre. Imagínense si lo sabrán, digamos, que ha leído a su padre. Lo que la guerra genera, dice, es un ámbito donde se cree que eso está legitimado. ¿Se entiende la diferencia? Es clave la diferencia. Dice, la guerra no genera odio. El odio ya está en el ser humano. La guerra genera un ambiente geográfico, social, político, donde se considera que está legitimado el uso del odio, el uso de la violencia, el uso de la agresión. Ahí voy yo cuando digo que sí me parece importante esta cuestión, porque sí hay discursos que avalan muchísimo más los punitivismos, las aprehensiones ilegales, los excesos en las aprehensiones que otros discursos, ¿no? Y así también, ella plantea que la educación, justamente, porque ella tenía con Dorothy, que era su colega, digamos, compañera, lo que hoy sería un hogar, ¿no? Digamos, un dispositivo de cuidado. Y plantea justamente que la educación es ese proceso en el cual el niño va relegando sus pulsiones agresivas, sus tendencias agresivas, para poder, bueno, primero esto es un gran tema para quienes trabajamos de nuevo en la restitución de derechos. ¿De qué hablamos cuando nos preguntamos por la educación de ese adolescente? ¿Nos preguntamos si fue a la escuela? ¿O nos preguntamos si tuvo ese tipo de educación mucho más amplia en un sentido, que es la que permite justamente que las pulsiones agresivas puedan sofocarse, sublimarse? Hay barrios que uno puede decir son una guerra. Hay barrios que son una guerra. Cintia, después ayúdame en esto por si suena exagerado, pero hay barrios que son una guerra. La naturalización de las armas, de los tiroteos, de las muertes, de los cadáveres. Entonces, eso también va generando sentir que está legitimado cierto uso de la violencia, cierto uso de la agresividad. Bueno, me van siguiendo hasta acá. Se va entendiendo más o menos por dónde voy. ¿Alguien quiere decir? María Belén. Sí. Sí. María Belén, acá.
¿Qué tal? Buenas noches. Pensaba en esto que hablaban recién sobre la violencia inútil, o coincido con quien te afirmaba que es una manera de ubicar una posición, digamos, de asimetría, y pensaba en qué posición queda un adolescente que por ahí es víctima de algún exceso por parte de la policía o de alguna otra institución sin que ejerza violencia física, pensando en esto de restituir, y quizás se trata más de ver si en algún momento estuvieron, ¿no? ¿En qué lugar, en qué posición queda ubicado el adolescente o el niño, que queda a merced del goce absoluto, ¿no? Entonces, para pensar ahí, ¿de quién es el problema con la ley? Si justamente la ley es lo que puede acotar algo del goce en el humano. Ay, ha venido ya, muchacho. Es fantástico Es de alguna manera lo que replican después estos adolescentes al exponerse a esos goces absolutos en los consumos. Yo soy de Viedma, Río Negro. Hace 2 semanas tuvimos trabajo en salud mental en el equipo de infanto juvenil del hospital público de mi ciudad, y hace 2 semanas mataron justamente, o mataron a un adolescente de 16 años, que entraba y salía de instituciones, y justamente estamos todavía bastante impactados por esto, pero es algo que lamentablemente sucede todo el tiempo en todos lados, ¿no? A qué goces se exponen estos chicos que hacen, de alguna manera repiten aquello a lo que estuvieron expuestos, que es a un goce absoluto, sin ningún tipo de medida, ¿no? Por parte no solo de quienes los han golpeado, los han expuesto, sino de los que no los han cuidado. Entonces ahí también para preguntar de quién es el problema con la ley, para pensar ahí un sujeto, no un objeto. Me parece clave, es un poco la idea que intenté transmitir en el título cuando hablaba del problema es con los representantes, ¿no? Y ya no meter un poco más en la cuestión de la perversión, ¿no? Porque lo que está en juego, en todo lo que vos decís, es la perversión. Y si bien, y si no sé si hay alguien con el micrófono prendido, perdón que me ponga en maestro ciruelo, pero por una cuestión de mejorar el audio. Dawan justamente viene a traer que, vos usaste una palabra que dijiste, lo que replican, ¿no? Dawan va a decir algo más todavía, va a decir lo que denuncian en lo que hacen, ¿no? O sea, el hecho como una denuncia. Que en esto también Gaby Súa es muy solidaria de este concepto, digamos, pensar no solo la cuestión de esa repetición, sino la cuestión ético-política de la denuncia de que allí hay algo perverso en juego. Oye, vamos a llegar un poquito luego a esa parte, pero me parece fundamental lo que está diciendo. Mirá mientras vos decías en qué lugar queda esos adolescentes, mirá lo que dice Primo Levi justamente. Decía, después de 2 días de viaje encontramos unos clavos metidos en una de las paredes de madera. Trasladamos 2 a una esquina y con una cuerda y una manta improvisamos un retrete, al menos simbólico. Todavía no somos animales. No lo seremos mientras tratemos de resistir, dice, ¿no? Primero, lo de animales, en un punto, digamos, pensarlo como despojado de las coordenadas simbólicas. Y dice de lo de resistir, ¿por qué? Porque para Dawan, ya vamos a llegar ahí, la locura es un modo de resistencia. Porque la locura para Dawan, lo voy anticipando, la locura para Dawan es el efecto de una verdad acallada, forcluida, pero no al modo de la psicosis, sino una verdad censurada por ese otro, producto de la renegación. Esto ya estaba en Freud incluso, ¿no? Digamos, o sea, Freud, tanto en el Moisés como en Construcciones, habla de que en todo delirio lo que hay es un fragmento de verdad, realmente, pero... mira, aprovecho tu comentario para meterme en otro concepto. Otro concepto que es fundamental en Primo Levi, pero que lo trabaja muy bien Agamben, que para pensar a estos adolescentes en qué lugar quedan, es el de musulmán, ¿no?
sé si lo tengo por así, acá está. No sé si alguna vez lo has visto, pero mira, por ejemplo, en este libro que es Lo que resta de Auschwitz, no sé si se dan cuenta, hay como una continuidad en la bibliografía que estoy trayendo, ¿no? Es una bibliografía muy del trauma, muy de este tipo, que alguien puede decir que tiene que ver con la clínica. Sí, para mí tiene mucho que ver con estos casos. Después, cómo cada uno articula eso con sus propios conceptos. Bueno, si no hablabas, por ejemplo, de goce, y así cada quien con sus campos, con su juego de lenguaje, diría Wittgenstein. Pero en definitiva se trata de eso, de poder agregar más categorías para poder pensar, ¿no? Bueno, además de las posiciones subjetivas que conocemos, está, por ejemplo, este sujeto de derecho, como hablaba Arendt, y la de musulmán. Es decir, estamos frente a musulmanes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un musulmán? Miren, el musulmán es para Bettelheim, cita Agamben, el que ha renunciado al margen irrenunciable de libertad y ha perdido consecuentemente toda huella de vida afectiva y humanidad. Esto es, lo voy a leer de nuevo porque es muy... El musulmán es para Bettelheim el que ha renunciado al margen irrenunciable de libertad y ha perdido consecuentemente toda huella de vida afectiva y humanidad. Varias cosas con esto. Por un lado, esa renuncia a la libertad, a esa cuota irrenunciable de libertad, haría que, no sé si esto después de ver un curso podemos charlarlo mucho más detenidamente allí, pero a las cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad subjetiva, con cómo pensamos la responsabilidad subjetiva, con cómo pensamos el asentimiento subjetivo, cómo pensamos el grado de participación o no que tiene un sujeto frente a ciertas cosas, por ende, hasta dónde podemos interpelarlo o no. Pero después dice, y ha perdido toda huella afectiva y de humanidad. Con lo afectivo también, Dawam, en su máximo esplendor, la disociación. Si hay un fenómeno en estos adolescentes, en estos sujetos, es la disociación. ¿Qué significa? La capacidad que tienen, y digo capacidad porque es un recurso defensivo importantísimo, de poder contar cosas tremendas, pero estar disociados afectivamente de lo que están contando. Ahora, esa disociación no tiene que ver con una frialdad, no tiene que ver con una indiferencia, tiene que ver con lo único que les permitió sobrevivir a una situación, ¿no? Desde abusos sexuales, desde ver cómo, no sé, molían a golpes a su madre, a su padre, a su hermana, a su hermano, a él mismo, de ver a su hermano colgado. Y perdonen que use ejemplos sin demasiado velo, pero porque son los que se escuchan, ¿no? Digo, acá estamos frente a... De hecho, muchas veces uno se asombra del modo en que cuentan muchas veces las tragedias, porque son, acá, Justina, que además es compañera de laburo, me enseñaba siempre esa distinción de muchas veces está ese discurso que uno podría pensar con ciertos rasgos perversos, ¿no? Que tiene que ver con angustiarte al contarte cosas terribles, pero por esta, simplemente la persona que cuenta lo que cuenta porque su vida fue sin velo. Entonces uno no puede pedir en el recurso del velo al contarle cuando te cuenta lo que le ocurrió. Entonces, primero la disociación, ¿no? Es fundamental, y sobre todo es fundamental marcársela como algo positivo, es decir, como algo que le permitió seguir, no como una cuestión de indiferencia, etc. Y después, y acá vamos a volver a debatir con la compañera que habló recién sobre violencia, cuando dice, ha perdido también toda huella de humanidad. Vamos a ser políticamente incorrectos y vamos a hablar sin tapujos, ¿no? Muchas veces, el adolescente, porque esto quizás no expliqué, a mi trabajo, ¿qué adolescente llega? El adolescente que es aprendido en el momento, lo que sería en flagrancia, ¿se entiende? Es decir, un adolescente, desde que roba un auto, desde que restringe a la autoridad, desde lo que fuese en flagrancia, para que no vaya como ocurría antes a un calabozo, a comisaría, a patrullero o directamente a un instituto de menores hasta que un juez se entere meses después que existe y ver qué causa es,
vienen a nuestro centro que pertenece al Ministerio de Desarrollo, no al de Justicia, hasta que la justicia resuelva en menos de 24 horas cuál va a ser la cuestión legal y de ahí, bueno, proceder, etc. Muchas veces son adolescentes que llegan en situación de calle crónica, es decir, sin ropa, sin bañarse. Pero cuando digo sin bañarse, no lo estoy diciendo en el sentido de que uno dice, capaz, che, está sin bañar. No, sin, uno podría decir, parafraseando el comienzo, sin el derecho al baño, sin el derecho a bañarse. Y una cosa que hemos aprendido en el dispositivo, y acá me acuerdo de cuando Aulagnier hablaba de la violencia de lo simbólico, muchas veces el ingreso a lo simbólico es violento. ¿Qué significa eso? Que a un adolescente que llega en situación de calle, que no se le pregunta, ¿te querés bañar? No. Se le dice, ¿te bañás? No quiero, ¿te bañás? Y te sentás a desayunar. Se le va instalando algo de un ordenamiento simbólico, obviamente, yo diría con ternura, ¿no? No digamos al modo, pero hay algo del no ponerlo a consideración, pero no porque uno sea malo, sino porque ese adolescente no lo tiene contemplado ese derecho, no lo tiene contemplado ese hábito, no es parte de su cotidiano. Y esto es más terrible lo que voy a decir, pero ocurre. Ocurren casos, porque, por ejemplo, llega un adolescente y ocurre que la fiscalía decide acusarlo y un juez decide una medida provisoria de alojamiento en el Instituto de Menores, ¿no? Entonces el adolescente llegó físicamente, me refiero físicamente, de un modo, y le dieron, no sé, 3 meses, por ejemplo. Y por alguna razón, como aparte todo queda cerca, porque digamos, en esto, acá estaba Foucaultianamente hablando alguien recién, muy Foucaultianamente, trabajamos con el desecho social y nosotros estamos en el desecho social, digamos, nuestro lugar queda en las afueras de la ciudad, a la par de los hospitales, las cárceles, digo, todo lo que entra en los anormales, digamos, como diría Foucault, estamos todos cerquita. Entonces, cuando vos te encontrás con esos adolescentes un mes y medio después, son otros, físicamente hablando, son otros, están más gordos, tienen otra forma de... Yo estoy diciendo con esto las ventajas del encierro, por Dios, creo que a esta altura es claro que no hablo desde ahí, pero lo que sí estoy tratando de demostrar es que hay veces que el ingreso en lo simbólico, cuando estás totalmente por fuera, pacifica, regula, ordena. Por supuesto, como es un momento, dura poco, pero tiene efectos. Bueno, digo, estaba con esto de esta cita de Bettelheim sobre la cuestión del musulmán, pero después decía algo más. Primo Levi cuenta que en el campo, ¿quién eran los musulmanes básicamente? Los musulmanes eran los que ya se daban por muertos, ¿no? O sea, los que circulaban como muertos. Y decía Primo Levi que nadie los quería mirar, justamente porque era como, no hay que ver así porque no hay que ir así, hay que... Entonces dice, de esta imposibilidad de mirar al musulmán tenemos la confirmación de otros testimonios. ¿Con qué me quedo con esto? Y sigo respondiendo tu pregunta, María Belén, no sé cómo decirte si María, si Belén, ¿en qué lugar quedan? Quedan en lugar de invisibles. Son invisibles. Pero son invisibles no solo para el Estado, son invisibles muchas veces para las propias familias, porque por ejemplo, uno se encuentra con historias de 7 hermanos. Y uno se pregunta, ¿por qué ese hermano y los otros 6 no? Bueno, seguramente hay algo de insoportable que carga ese adolescente de esa historia familiar que lo vuelve imposible de ser visto. Justamente porque es quizá el que denuncia los abusos que allí ocurren con sus locuras, ¿no? Digamos, uno diría, es por suerte el menos adaptado, porque muchas veces la adaptación es justamente la aceptación de esos horrores. Bueno, en su locura, en su denuncia de lo que se reniega familiarmente, se vuelve un invisible porque nadie puede mirarlo, ¿no? Digo,
me parece importante esta figura del musulmán como para pensar esto. Perdón, Hernán. Y Hola, Pati, Pati. Sí, ¿cómo estás? no, porque justamente con esto que estás diciendo de que nadie lo mira, el musulmán y qué sé yo, me hiciste acordar a una pequeña cuestión que alguien me comentó de un chico que no hacía absolutamente nada en la escuela y entonces cuando le preguntaron por qué, él dijo, bueno, otros chicos llegan a la casa y los retan. A mí nadie me dice nada. La invisibilidad. Tal cual. Exactamente, exactamente. Y después otra cosa que me da ganas de contar, pero no sé si porque tomaría un tiempito, que me pasó en Tucumán justamente. Por favor, Si vamos, querés vamos, vamos. lo digo La ahora. llave Sí, de sí. tu casa. Bueno, Em, Mira, ahí está. uno de mis dame temas, un segundo. Marcela, tenés el micrófono abierto y además nos vamos a enterar dónde están las llaves. Entonces, también por tu privacidad. Perdón. No solo por el audio, sino por tu privacidad también. Sí, Pati, contanos también. no, porque justamente recordé ahora, yo tengo el tema de la adopción muy conocido, personal y profesionalmente, ¿no? De hecho, había dado una charla acerca de eso en las tertulias, en la camita. Pero te voy a contar algo personal que tiene que ver con esto que vos estás diciendo, de que el otro no es solamente el otro familiar, sino que también son las instituciones. Yo adopté a mi hija después de mucho tiempo, pero en el ínterin llego a Tucumán porque había en ese momento se podía adoptar con este, eh, acudiendo a un escribano, ¿no? Pero yo quería saber, por supuesto, si podía ser absolutamente legal y, y si estaba, si era posible desde la ley, desde la justicia, ¿no? Entonces llego no sé, a un tribunal, no sé cómo, y me atiende el juez. Y el juez me recibe con los brazos abiertos, diciéndome que no me lo olvido más. Por supuesto, usted quiere ser mamá. ¿Quién no quiere ser mamá? Esa fue la manera de recibirme y bueno, y estaba muy contento y sí que era posible, qué sé yo, pero que yo iba a tener que hablar con los defensores de menores. Entonces, se va, vienen los defensores o las defensoras que en realidad ni acá ni en Tucumán ni no sé dónde los defensores de menores son defensores de menores, digo, cumplen ese rol. Para ellos eran los malos, los que decían que no se podía por tal o cual cosa. Yo tenía me estaba esperando una abogada que justamente era la que me había conseguido una audiencia con el juez y me había hecho viajar diciendo que sí que era posible. Bueno, tenía yo conexión con una chica que quería dar a su bebé en adopción, pero resulta que cuando yo llego me estaban esperando con la beba como si fuera un paquete y la beba desde que había nacido no había comido. Era el día anterior o un día y medio antes. Por supuesto que yo ya sabía que no iba a ser posible mi adopción, pero había una beba que estaba sin comer, porque estaba, como te digo, como un paquete para vender. No puedo entrar en tantos detalles porque sería mucho el tiempo, pero lo que te quiero decir es que al día siguiente yo lo llamé por teléfono al juez. Hasta ese momento yo iba para adelante en el sentido de hacer lo que humanamente hay que hacer. Pero al día siguiente entonces lo llamé porque yo hice, acá en Derecho hice el posgrado sobre adopciones, entonces estaba advertida
porque si no, podía caer como la mala de la película e incluso que me apresen a mí porque diciendo que yo quería ser apreciadora o esas cosas, ¿no? Entonces, como estaba advertida, lo llamo al juez y le digo que me redacte un permiso para yo poder alimentar a la beba, porque nadie la alimentaba. Y entonces el juez, y ahí fue cuando me caí, o sea, cuando la fuerza empezó a decaer, porque el juez me dijo que no, que no, que no, que no lo obligue, que él no iba a hacer eso. Entonces yo le digo, bueno, dígame entonces, ¿qué se hace cuando hay una beba con peligro de vida? O sea, con... No sé, vaya la policía, pero yo no le voy a dar nada. Eso era lo que quería contar, que tiene muchísimos más detalles, pero va en relación a esto del otro de las instituciones. Y otra de las cosas respecto a las instituciones es que desgraciadamente los hogares no pueden ni educar ni representar al otro. La vida en los hogares es terrible, porque bueno, no pueden tener un juguete que sea propio, por ejemplo. Bueno, eso, no me quiero extender tanto. No. Primero, gracias por compartirlo. Grafica un montón de cosas que ocurren. Sí, debo ser en esto sí solidario. Nosotros como equipo por ahí tendemos a imaginarizarnos también como el equipo que funciona bien y los otros equipos que funcionan mal. Eso también es muy propio de las instituciones. Entonces tenemos nuestra... Pareto Ulloa también creo que es clave, ¿no? Leerlo. Porque también tenemos nuestros cruces con los hogares, dispositivos de cuidado institucional, como se llaman. Pero bueno, ellos también trabajan con sus propios imposibles, con sus dificultades. Las tensiones con los jueces son tremendas, con los defensores. Nada, como esto se graba, quiero ser cuidadoso sobre todo, porque como yo trabajo como a mí me pagan con la nuestra, digamos, también quiero cuidar mi trabajo, digamos. Pero digo, podríamos meternos mucho, pero lo que sí das, digo, acabo de contar un testimonio, ¿no? Y eso me da pie para meterme en una de las últimas dos cosas que quiero decir. Después doy un ejemplo y charlamos un rato, si les parece, porque me dijeron que había tiempo. No sé si ustedes lo tendrán, pero la candidata nos lo da. Así que le agradecemos muchísimo. No es lo mismo, digo, la noción de testimonio también es una noción muy importante para este tipo de trabajo, de clínica, de escucha. O sea, escuchar un testimonio no es cualquier cosa. En este libro que se llama Destinos del Testimonio, Víctima, Autor y Silencio, que es una joyita, me parece, los testigos en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Digo, vuelvo a insistir con esto, pero fíjense, es una charla sobre adolescente en conflicto con la ley y no hay ningún libro de los que voy citando sobre adolescente en conflicto con la ley, ¿se entiende? O sea, la idea que quiero que transmitamos es, abramos un poco la cabeza, pensemos con otras categorías, a ver cómo, después nada, cada quien llevará eso a su propio molino, pero digo, cuando habla del testimonio, dice algo que es, bueno, vuelve a citar a Primo Levi, ¿no? Que dice, en su intenso trabajo acerca del testigo, el filósofo italiano, o sea, está hablando de Agamben en este caso, se detiene lúcidamente en la paradoja que supone lo que Primo Levi sostiene. Y es que el auténtico testigo no puede testimoniar y el testimonio emana de aquel que dice no ser el verdadero testigo. A partir de esta división, Agamben señala a Primo Levi como el testigo perfecto, porque es aquel que da testimonio sobre la imposibilidad que habita el testigo. Todo testimonio procede de la imposibilidad de testimoniar del verdadero testigo. Digo, acá hay dos formas de pensar el problema y hay un tercer problema además. Una de las formas es eso, ¿no? Digamos, ¿por qué puede testimoniar Primo Levi por todos los que no pudieron testimoniar? ¿No? O sea, los que no pudieron testimoniar
sea, los que fueron realmente testigos no pudieron testimoniar. Entonces, ahí ya hay una diferencia. Que sería una diferencia entre personas. Digo, hay una persona y hay otra. Pero también uno puede pensarlo en un mismo sujeto a eso. Es decir, que cuando un sujeto va a testimoniar sobre aquello de lo que fue testigo, hay un problema ahí de no identidad. Pero que ese problema es estructural. Y que nos lleva, a quienes estamos en el psicoanálisis, al problema de la realidad, de la veracidad, de lo efectivamente acaecido. Y por ende, una posición ética particular frente a ese testimonio. Una posición ética que Dabuan define tan sencillamente como la de creer. Dice, ¿qué hay que hacer con un testimonio? Hay que creerlo. ¿No? Por supuesto, estoy hablando de este tipo de casos, pero fíjense lo que dice. En este libro que es La locura Wittgenstein, dice, fue a buscar un libro de Frida von Reichmann, no sé cómo se pronuncia, perdón, del que me leyó el siguiente párrafo. Otros analistas pueden tener la sensación de que el tratamiento que acabo de bosquejar no es psicoanálisis. El paciente no está obligado a acostarse en el diván ni a entregarse a la asociación libre, aunque lo haga la mayor parte del tiempo. Sus producciones son raramente interpretadas. La interpretación consiste en creerle. Digo, esa cita me parece fundamental, que tiene que ver con cómo pensar el tema del testimonio. Me metería más, pero digo, quiero ir tirando temas. Repito después, si esto se hace algo mayor, nos detendremos más específico en cada uno. En un momento, en el título dice, hay una trilogía en el título que puse, ¿no? Que es Trauma, Traición y Locura. Yo creo que acá hay mucha gente que es ávida de la Kamic Data, por ende, que ha escuchado quizás a Gaby y a Gaby Insúa, me refiero, y gente que ha trabajado mucho la noción de trauma en Dawan. No me voy a meter demasiado ahí, pero sí a decir que si hay algo que une esa trilogía, o sea, si hay un cuarto anillo, digamos, si hay un cuarto, es la renegación. Es decir, ¿qué es la renegación? La renegación es sí, pero no. Es abusador, pero come en casa. Y todas las renegaciones que existen y de las cuales estos adolescentes enloquecen como forma de denunciar esa renegación. Renegación que obviamente que no, que es muchas veces, tiene que ver con secretos familiares, con no poder saber identidades, con acontecimientos traumáticos totalmente, porque solamente esto diré, para Daban, ¿qué es lo traumático? Es primero lo efectivamente acaecido, o sea, lo que ha ocurrido y sin ninguna participación de la persona en eso. Si no es algo donde uno pueda ir a buscar la participación del sujeto. Por ende, la intervención va por otro lado. Tiene que ver con la tradición del otro. Es decir, ¿por qué es la tradición? Porque justamente aquel que debía cuidarme, regular, representar honores simbólicos fue el que traicionó. Y eso generó a la locura. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, la mayoría de muchos actos, y ahora voy a dar dos ejemplos, son actos locos, que no necesariamente encuadran en un cuadro de psicosis, pero sí como una pista clínica que yo podría tener cuando escucho cada tanto es cuando hay un acto loco, ¿qué renegación hay en juego? Esa sería la pregunta que yo me hago muchas veces. Frente a un acto loco, ¿qué renegación hay en juego? Porque ahí está la perversión en este tipo de casos. La perversión en el sentido de eso que en la familia se sabe, pero no se sabe, pero no al nivel de un saber no sabido, sino de que se reniega. O sea, se niega que se niega. Y eso es lo que enloquece. Dawan, ¿qué dice? La posición del analista, en este tipo de casos, es la de ser testigo de un acontecimiento que no tuvo testigos. O sea, uno se pone en el mismo lado de la trinchera, dice Dawan, y
miren loco porque encontré en Nalush una referencia que viene a cuento. Y ya voy a ver, ya voy a decir qué entiendo yo por ponerse del mismo lado de la trinchera. Miren lo que dice Alush. Y escribir una novela no sobre Auschwitz, o sea, un metalenguaje, se atestigua sobre, acerca de, a propósito de, sino en la línea de Auschwitz, implicaba, en aquello que lo concierne, reencontrarse con la experiencia traumatizante de los campos. Encontrarse de nuevo, aunque afectado de otro modo, mientras que el traumatismo no era tal como se habría mantenido en suspenso ante una página definitivamente dejada en blanco. Escribir así era también traumatizar a su lector, dice. Yo acá parafrasearía y diría, muchas veces es traumatizar al analista, que está, como diría Daban, en posición de terapeuta, es decir, interpelar también al propio trauma del analista, del que está haciendo ahí de analista, a los propios acontecimientos traumáticos me estoy refiriendo, ¿no? A propósito, ya que está acá, digo, es preciso testimoniar con la herida abierta, dice. Y subrayé esto último porque hay un reciente libro de Nicolás Cerruti que creo que es justamente testimoniar con la herida abierta, que es una joya cuando despertamos a los muertos, y que, bueno, lo está presentando y lo recomiendo fervientemente. Le voy a dar 3 ejemplos y me gustaría después que charlemos. Y me disculpo desde ya por el desorden, no sé la cantidad, si viera en el escritorio, pensé un orden y no lo respeté en nada. Voy a dar un ejemplo de lo que entiendo, por ejemplo, por ser terafón, ¿no? Por ser segundo en batalla y por dejarse interpelar y hasta traumatizar. Porque dice la buena algo muy interesante, dice, el traumatizado no habla, pero porque no tiene quien lo escuche. Porque, es decir, acá Gaby Insúa, como no puedo no nombrarla por menos una vez, ella en su libro Lo Indecible cita a Dawan, dice, el problema no es lo indecible, sino que no hay nadie a quien decirle esas cosas porque todo el mundo le tiene miedo, el analista primero. Esto es muy interesante porque está muy difundida como una especie de criterio diferencial, que si el paciente te angustia es perverso, ¿no? O sea, yo me acuerdo de tener en mi facultad se daba esa especie de cliché, que te angustia es perverso, es perversión. ¿Qué sé yo, puede ser? Pero digo, hay otro tipo de angustia que tiene que ver con la angustia que genera escuchar algo totalmente angustiante. Una vez llega un adolescente, no, en realidad él estaba desde la noche, yo llego a las 8 de la mañana, y estaba la madre. Por alguna razón decido entrevistarla primero a la madre. Yo, por una cuestión tonta mía, suelo primero entrevistar a los adolescentes, pero en este caso a la madre. Y acá es cuando por ahí las categorías del psicoanálisis son muy importantes. Por ejemplo, la denunciado y enunciación, ¿no? Esta era una madre que decía hola y uno escuchaba enciérrenlo. Ella decía vengo a ver en qué puedo ayudar y uno escuchaba enciérrenlo. No lo quiero, ¿no? Pero me lo van a dar en una bolsa negra uno de estos días, por favor, ayúdenme, yo quiero ayudar. Pero la enunciación era tan clara y la tenía tan clara el hijo. Después está otro problema clínico tremendo, que es por qué insisten en ir hacia ahí, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero digo, cuestión, la madre no podía ser una opción. ¿Cuál era la opción que nos quedaba? Que ese adolescente deba institucionalizarse, o sea, ingresar a un hogar. El hogar, como es a puertas abiertas, se ingresa voluntariamente y se egresa voluntariamente. Por ende, el adolescente puede ingresar porque no le queda otra desde el punto de vista legal, pero entra, pasa la puerta, dice me quiero ir y se va. ¿No? Son unas cuestiones que hoy existen, digamos.
Dawán tiene un principio que es el principio de expectancia. Él dice, ¿qué es la expectancia? Es ese otro en la vida de alguien que espera algo de nosotros, pero no al modo neurótico, sino que cuando todo el entorno dejó esto, ¿no? Lo que hablaba con María Belén recién, cuando fue invisible para todo el mundo, para alguien no fue invisible. Por lo menos hay alguien para quien no fue invisible. Entonces, cuando empiezo a conversar con él, lo primero que pregunta es por mi mamá, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Yo intentaba pilotearlo un poco, de no sé, ya va a venir, qué sé yo. Y le doy un tatuaje. Le doy ese tatuaje, me dice, no, este es de mi abuelo. Ah, mira, era importante para vos. Sí, dice, pero ya murió, pero era todo para mí, y se la hago llorar. A mí se me había muerto hace muy poquito tiempo mi mejor amigo. Entonces yo le digo, no es lo mismo, pero también quiero que sepas que a mí se me murió también algo muy importante, mi mejor amigo. Entonces él me mira, se para, se mete la mano, digamos, en el pantalón. Yo me asusté, pensaba que iba a sacar un arma, algo, porque digo, no se falló la requisa. Y me saca de su ropa interior una foto que él tenía de su abuelo. Me dice, mirá, es este. Entonces yo saco mi celular y le digo, mirá, y mi amigo es este. Entonces empezó a hablar del abuelo. Y me cuenta que ese abuelo era alguien que lo había llevado a Paraguay hace 2 años, cuando en el barrio lo querían matar, porque él había cometido un robo muy fuerte, entonces se la tenían jurada, pero a muerte, o sea, corría vida. Y este abuelo, lejos de decir, yo no me meto en quilombo, se lo trajo y se lo llevó a Paraguay. Le salvó la vida. Por lo menos en ese tiempo le salvó la vida. Ahí se me ocurre ver cómo la propuesta de que ingrese al hogar, cómo hacer que venga del abuelo y no como un rechazo de la madre. O sea, era que eso se haya sentido por él como, mira, tu abuelo decía esto, decía que sigas viviendo. No es que vamos al hogar porque tu mamá no te quiere. Entonces digo, ¿tenés abuela? Sí, bueno, empezamos a hablar, hablo con la abuela. Le digo, háblele del abuelo, dígale que... Y la abuela empezó a hablarle en guaraní. Él no entendía nada. Él me dice, yo cuando me hablan en guaraní no entiendo, solo entiendo 2 palabras. Una era te quiero y no me acuerdo cuál era la otra. La cosa es que empezó a tomar forma, ingresó al hogar y egresó del hogar cuando cumplió la mayoría de edad. Estoy contando un caso de los 744 que fracasan a diario, no es que digo, o sea, parece que soy el mago de Oz, en realidad es un ejemplo paradigmático que ocurrió, pero que lo que quiero mostrar es que recién vi que estaba Florentina y creo, digo, obedece una lógica. Si Florentina me enseñó algo a pensar la lógica en los casos, digo, había una lógica en la intervención. Yo no le mostré la foto, no le hablé de mi amigo porque, no sé, quería sensibilizarlo, quería empatizar. No, había una lógica dawaniana en esa intervención. Me la pueden después criticar, la puedo debatir. Pero ahí había algo. Y el último ejemplo que contar es este, y que tiene que ver con lo que María Belén decía de los representantes, y que también tiene que ver con lo que vos contás, Pati. Llega al dispositivo un adolescente que había incendiado parte de un hogar. Cuando lo entrevisto, me doy con que ese adolescente tenía 2 hermanitos más, también institucionalizados, que habían entrado en adopción con una persona que después se había aparentemente arrepentido de esa adopción y solo lo quería él y no los hermanos. ¿No? Este adolescente, como todo traumatizado, con un sentimiento de la lealtad tremendo, porque así como padecen de la traición, tienen un sentido de la lealtad tremendo,
se fue de esa casa y se institucionalizó con sus hermanos, pero él todo el tiempo sostenía que el pacto había sido los tres. O sea, él no es que quería volver a la institución, sino que él quería seguir viviendo con la persona que lo había adoptado, pero con sus dos hermanos también. Y todo el tiempo pedía hablar con el juez menor, todo el tiempo pedía hablar con la gente del instituto, y no le daban bola o no la que él creía. Y decide incendiar una habitación. Cuando me meto en el acto en sí, no había ningún intento de daño a nadie. Era una habitación que no corría riesgo de nada. O sea, él había recontrapensado eso. Recontrapensado en que no sea lo que ponga en riesgo a otros niños, a otros adolescentes. Entonces me acuerdo que justamente la jueza me pregunta si este adolescente tenía una posición transgresora frente a la ley. Y me acuerdo que lo que le digo es todo lo contrario. Si hay alguien que cree en la ley es este adolescente. Él lo único que pide es que la ley se le cumpla. Que el pacto simbólico que se hizo se le cumpla. Era alguien que podía haber sido leído como, no sé, un pasaje al acto, una actina. Lo que estaba en juego era, cumplan lo que me han prometido, cumplan el pacto simbólico. El caso después de vino bien, pero digo, quiero mostrar cómo uno cuando puede pensar estos casos, además de las categorías con las que uno cuenta, ampliarlas a este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cómo afecta una traición? Porque repito, si no entendemos que son sujetos traicionados por el otro simbólico, como organismo del Estado que ofertamos, no vamos a entender nunca por qué rechazan nuestra oferta institucional. Bueno, rechazan nuestra oferta porque hay una deslegitimación muchas veces de ese Estado. ¿Quién sos vos? Así como te dicen muchas veces, ¿quién sos vos para que te cuente mi trauma? ¿Quién sos vos para que confíe en vos? ¿Vos sos otro más? Que me va a decir, nada, mi verborragia me haría hablar demasiado. Prefiero, nada, cortar acá, agradecer y escuchar. No sé si tienen cosas para decir. Nada, yo desde ya agradezco, no sé, lo último que quisiera decir cortito, pero yo empecé a dar clase en la facultad hace 10 años. Yo hace 10 años iba a tercer año en la facultad. Entonces yo era alumno y profesor, y era un profesor que tenía profesores. Entonces me quedó siempre esa sensación de cuando siento que estoy hablando a gente que considero como mis maestros, mis maestras, ¿no? Digo, no sé, lo veo. Y para mí un maestro no hace falta ser alguien que me da clase todos los días, es alguien que me haya dado una idea importante, alguien que leo, alguien que, Nicolás, Ignacio, Pati te leo siempre, Florentina Gamarra, que me ha hecho 3, 4 clases de un curso que hice con ella, me hizo pensar un montón con respecto a cuestiones de los casos. Bueno, no está Lara, pero sé que quizás lo vea, y así un montón de gente que estoy siendo injusto al no nombrar, está Cintia, está Pía, que es una gran colega. Nada, estaba bastante inhibido de hablar porque su presencia me genera mucho, así que les agradezco la presencia de verdad. Nada, charlemos un rato si quieren, o lo que les parezca. Hola, hola. Ahí está, mira. Florentina. Escuchándote atentamente, no estuve desde el principio, pero pude escuchar. Primero quiero agradecerte porque escuchándote me recordás una y otra vez la importancia de esto que se llama la abstinencia, ¿no? Que uno tiene a veces la idea de que abstenerse, o nos han hecho creer que abstenerse tiene mucho que ver con esos lugares muertos, más muertos que vivos, y entonces hay ocasiones en donde uno cree que ni siquiera por ahí un vaso de agua puede ofrecer, ¿no? Y todo el tiempo me viene a la cabeza este Ulloa, este tremendo Ulloa, que sigue planteando esta cuestión de lo que para nosotros implica estar analista y sobre todo en esa mediación tan importante que a veces son las instituciones, ¿no? Y entonces me hacía acordar mucho también a esto que vos destacás en las palabras de la tremenda Gaby Insúa también, ¿no? En esto de no, perdón, lo voy a decir de un modo muy ordinario, pero de dejar de hacernos los boludos y las boludas con los efectos verdaderamente traumáticos, ¿no?
y que lo traumático no obedece a ninguna fantasía. Digo, en ocasiones podrá ser, pero ahora estamos en condiciones de poder afirmar que en nombre de la consideración de ciertas fantasías, el psicoanálisis, algunos psicoanalistas han cometido verdaderas aberraciones. Y quizás escuchando a tipos como vos, digamos, a mí me ayuda a no olvidar que se trata del psicoanálisis que queremos seguir construyendo y al que apostamos. Y por eso es que me da una enorme alegría que se haya hecho esta charla en donde todos podamos escucharte y saber de tu laburo, que es enorme. Así que yo te agradezco profundamente estas palabras y este lugar que le estás dando a la posición política que tenemos los analistas y que no debemos perder de vista la enorme responsabilidad que eso deja sobre nuestras espaldas y que con tipos como vos se hace mucho más fácil y cuesta abajo poder pensarlo con otros. Así que gracias de verdad. Bueno, gracias. Primero, en nombre mío está todo el equipo del CAD con el que trabajamos. Un amigo tiene una frase que es llamarle la tarea sisífica, ¿no? Por ese mito de Sísifo, ¿no? Es como, es sisífica, pero bueno, justamente al olvidarse, ya después digo los títulos de los libros, pero otra cosa que decías de la abstinencia, y que tiene que ver con lo que también decía María Belén, de quedar bajo el goce del otro, la neutralidad puede ser complicidad perversa. Y lo sigue siendo. Y sigue habiendo espacios de formación donde eso se sigue diciendo, ¿no? Hay un libro que se llama La Escuela Neolacaniana de Buenos Aires, que es una novela que escribió un abogado que se ve que fue, más que analizante, torturado por algún analista, y describe fantásticamente los horrores que se cometen, lo que ahí llama la función terapéutica del verdugo, y que me parece buenísimo en relación a esto que decís. Nada, Florentina, gracias por estar, de verdad. Gracias a vos. Hernán, ¿Qué pasa, Pi? ¿cómo estás? Bueno, no coincido con vos en que ha sido desordenado, de hecho me parece que a comparación de otras veces ha sido muy prolijo. Sí. Nada, vos en un momento te preguntaste como qué operatividad clínica tenía todo esto y coincido con lo que decía Florentina recién, que habla mucho de una posición política de quienes trabajamos con adolescentes y nos apasiona trabajar con adolescentes, y de una posición ética, ¿no? Que vos ahí habías hablado de la disociación de Dawan. Yo me acordaba de un caso que hemos tenido allá en el tiempo en el CUAP, que y bueno, a ver, a veces hay como cierto dato clínico que también depende cómo uno estudia el psicoanálisis, va a ser cómo lo escucha, ¿no? Y siento que hubo posiciones ortodoxas que nos han llevado a una mala escucha, ¿no? O a una escucha que no es consecuente con lo que la clínica hoy nos demuestra. Y pensar que un adolescente tiene actos locos porque es perverso, me parece que es una lectura como, bueno, bastante moralista, que se aleja mucho de la clínica a la cual aspiramos, digamos, bueno, llegar y sostener, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, cuando vos hablabas de la escucha, sobre todo tomando a Dawan, esta angustia que genera angustia es porque se escucha, se habla, de trauma a trauma, ¿no? Que es lo que Freud decía como de inconsciente a inconsciente. Y no hay que perder de vista que eso sucede en el espacio terapéutico. Bueno, eso, y agradecerte por la transmisión. No, gracias. Sí agregar, el diagnóstico diferencial es importante. Digamos, uno aprende también mucho. Sí es cierto que uno también suele tener en mi trabajo entrevistas únicas, entonces hay que ser muy prudente con lo que se infiere sobre lo que se escucha, pero sí también muchas veces, lo voy a decir totalmente anticonceptual, uno puede escuchar que hay psicosis, lo que no puede ubicar es dónde, en ese caso. ¿Dónde en ese caso está? O uno puede escuchar que hay perversión, pero no puede ubicar dónde.
está la perversión en ese caso, digamos. Quizá eso, pero sí. No sé, Franco, y después Patti, veo que... No, sí, esto último me parece que es muy interesante, ¿no? Poder escuchar que hay perversión, pero no ubicar dónde. Me parece interesante para desindividualizar un poco la escucha, ¿no? Que uno siempre tiene que trabajar en función de eso, que es una tendencia muy fuerte. Yo soy de Rosario, así que, bueno, el tema de la violencia, estamos ahí bastante en el asunto. Me parecía, en relación a esto que decías de la disociación, es algo que está empezando a aparecer por muchos lados y que tiene que ver con los jóvenes que cuentan que juegan, muchos de estos chicos cuentan que juegan a un juego, entre varones obviamente, que es quién aguanta más el dolor. Se van pegando con cables, con cadenas, ¿no? Y el tema es que esto es lo que los diferencia de los giles. Entonces ahí hay una práctica incluso de profundización de la disociación como recurso. Para la construcción de una masculinidad, obviamente después la jerarquía interna de los grupos se arman en función de esto, quién se la banca más. Eso también es un problema clínico. Yo trabajo en un hospital y justamente el problema con los varones, y los varones jóvenes particularmente, es que llegan cuando están totalmente rotos. No hay ningún punto anterior en el cual se puedan acercar a ningún nivel del sistema de salud. Puede ser o una lumbalgia que los paraliza, o un dolor de muelas que hace que se quieran arrancar el diente con una tenaza, o un momento de consumo muy tremendo. Entonces, en ese punto, esto que vos decías de la locura también me parece interesante, porque la otra opción es la devastación. O sea, la locura es un recurso porque se arma un mundo en el cual es muy difícil vivir y lidiar con los demás, y el lazo está complicado, pero la otra opción es quedar devastado, ¿no? Es decir, a veces cuando uno vive ciertas cuestiones, si la respuesta no es una respuesta loca, lo que hay que hacer es, bueno, como te suelen contar a veces, no, y ese fin de semana me saqué la cabeza. Es sacarse la cabeza, con el tóxico, o a veces literalmente con el intento autolítico, ¿no? Pero en ese punto me parece que es interesante ubicar cada vez que uno, digamos, se le activa alguna reacción normalizadora ante la locura, decir, bueno, ¿cuál es la opción que tiene este chico? Si nosotros le acotamos la posibilidad de los actos locos, psicofarmacológicamente, institucionalmente, lo que sea, ¿qué otra vía de subjetivación le queda? Incluso otra palabra solidaria a lo devastado y muy bien trabajado en su último libro. Digo su último libro porque el que sacó al último está reeditado, pero el último libro de Gaby se llama Estados abatidos en la adolescencia. Bueno, me parece que es justamente solidaria esto de devastado, abatido, me parece que es como una contracara de lo mismo, ¿no? De también un modo de denuncia muy presente en la adolescencia. No, yo aprovecho siempre para nombrar mi cábala. Pero sí adhiero a lo que contás. Incluso ahí también con lo de, perdón que meto una cuchara más, pero se mete con lo primero que comentaba, con lo primero que comentaba primero, iba a decir, que es esto al no sentirse sujeto de derecho, también es difícil pensar en el acceso a la medicina. Es decir, digamos, el adolescente no solo no va al hospital porque no se cuida, porque hay algo de la inscripción de sentirse un sujeto de derecho, de Estado, con derecho a la salud que no está inscrito por el absoluto desamparo social en el que se inscribió. Repito esto, el derecho a tener derecho. Una cosa es restituir un derecho a la salud y otra cosa es estar frente a un sujeto que ni siquiera se considera con derecho a tener derechos. Es un problemón totalmente más complejo. Entonces, eso también hace que muchas veces lleguen en el estado que llegan a los sistemas de salud, a las ofertas estatales, porque, como decía Aren, por efecto de ciertos regímenes totalitarios, que no necesariamente son políticos, sino barriales, familiares, se consideran por fuera.
quiero ampliar un poquito lo que te decía, porque en realidad se nota tu compromiso absoluto con tu trabajo. Eso quiero aclararlo respecto de, yo te dije que lo que me pasó en Tucumán, pero también tengo más provincias para contar. Lo que pasa que bueno, que justamente como estoy hablando con vos, me acordé de eso porque eso fue bastante difícil de digerir, ¿no es cierto? Esa experiencia. Y en todo caso, es el sistema perverso, o sea, también hay imposibles en todo el sistema, lo que pasa que si cada uno que está en el lugar que está lo tomara éticamente como se nota que vos lo haces, se podría mejorar mucho. Lo que se me ocurría ahora también, que no fueron nombrados, y me parece que hay que nombrarlos, son los chicos que estuvieron en hogares hasta los 18 años. No sé cómo será en Tucumán, pero acá tienen que salir del hogar y no tienen referente, no tienen práctica incluso en vivir en la ciudad, porque hay muchos que no saben ni siquiera cómo viajar en subte, porque antes de los 18 años, cuando tenían que ir a algún lado, los acompañaban desde el hogar. O sea, entiendo que hay muchas falencias y mucha falta de cuestiones que tienen que ver con la subjetivación también, ¿no? Porque un chico que sale de 18 años al mundo sin tener en nada ningún referente, bueno, está complicado. Bueno, quería contar un poquito eso. No, sí, hay de hecho, bueno, acá primero existe lo que se llama a nivel nación, pero con muchas limitaciones de recursos humanos también, el PAE, que es el Programa de Acompañamiento al Egreso, ¿no? Pero después hay otra concepción que creo que es donde me voy a terminar metiendo como tesis de mi maestría en la Flaxo sobre estos temas, que es en la noción de autonomía progresiva. Digo, creo que es un problemón esa noción. No voy a entrar en debate, ni mucho menos, pero si el eje es la autonomía, ya en psicoanálisis sabemos que ya no hay nada auto. Digamos, uno puede decir el autoerotismo, lo sumo, pero digo, lo auto es un problemón. Y pensar esto que vos decís, ¿no? Desde ir hasta en subte solo, no, tener que salir con un preceptorio, como se trabaja en relación a la autonomía progresiva, me parece que lo que se ofrece también es muchas veces el propio obstáculo, porque además son adolescentes que se presentan autónomos. Es decir, yo me hago solo, yo no quiero depender de nadie, no quiero que nadie se preocupe por mí. Es decir, lejos de ir hacia la autonomía, ya se presentan desde una especie de autonomía, entendida en términos de exclusión del otro, pero porque el otro también los excluyó antes. Es decir, hay una ruptura del lazo ahí. Nada. Podríamos seguir, pero sí. Capaz que me termino animando, armamos algo de más encuentro y podemos meternos más de lleno con estas cosas, digamos. Bueno, ¿alguien más? No sé si alguien quiere decir algo. Hasta que alguien se termine de decidir, leo, como va a quedar grabado, leo los libros que cité, de Jean Lelouch, La escena lacaniana y su círculo mágico, Destino del testimonio, Víctima, autor y silencio, de Carlos Gutiérrez y Gervasio Noailles, no sé bien cómo se pronuncia, perdón, Los hundidos y los salvados, de Primo Levi, Lo que resta de Auschwitz, de Giorgio Agamben, El misterio del mal, también de Agamben, un libro de divulgación sobre Hannah Arendt, y La guerra y los niños, de Anna Freud, y los que cité de Gaby, ¿no? Lo indecible, y también La locura Wittgenstein, de Dawan, y Las lecciones sobre la locura, de su pareja Baudelaire. Todo eso está, créanme que está en lo que hablé. No sé bien qué, no muy sistematizado, pero de ahí, eso habló, digamos. Eso habló.
Bueno, gente, nada, gracias. Si alguien más quiere, está, pero si no, les agradezco inmensamente haberse tomado el tiempo para esto y bueno, ojalá que les haya dejado algo, aunque sea dudas. Yo nomás te agradezco, que fue muy interesante el recorrido de la discusión, y sí me gustaría decir que estaría muy bien al menos hacer algún encuentro para discutir el tema de la autonomía. Dale, querido, sí. Sí, Porque sí, sí, sí. Vamos a- por la hora no me meto en el debate, pero sería interesante discutirlo. Dale, dale, y si no, más allá de eso, no sé, nos escribamos, qué sé yo, y lo charlemos, lo charlemos. Gente, gracias. Un placer, de verdad. Muchas ¿Ah? gracias, Hernán. Gracias No, a vos. Gracias. chao, Muchas gente. gracias. Estén bien. Chao, gracias.